Dios les bendiga, que tengan la mejor de las tardes. Yo pienso que la mejor de las tardes o el mejor momento que podemos tener es cuando leemos la palabra que Dios escribió y preparó para que nosotros un día tuviéramos la guianza y la dirección a través de esa palabra. Proverbios 4:11. Te estoy dirigiendo por la senda de la sabiduría, guiándote por senderos de rectitud. 12. Cuando camines, tu paso no será estorbado y si corres, no tropezarás. 13. Aférrate a la disciplina, no la dejes ir, guárdala, porque es tu vida. 14. No sigas el sendero del perverso ni camines en la senda de los transgresores. 15. En cualquier lugar que ellos hayan puesto su campamento, evítalo, no vayas allá, vuélvete de él y sigue de largo. 16. Porque ellos no pueden dormir si no han hecho el mal, pierden el sueño y no pueden descansar. 17. Porque viven del pan de la perversidad y se emborrachan con el vino de la transgresión. 18. Pero el sendero de la rectitud es como la luz del alba, brilla en aumento hasta llegar a pleno día. 19. La senda del perverso es como oscuridad, ellos ni saben lo que los hace tropezar. 20. Hijo mío, presta atención a lo que estoy diciendo, inclina tu oído a mis palabras. Santa Biblia K2. Proverbios 4 inicia, bueno, siempre hablándonos como a hijos, pero en el versículo 11 dice, te estoy dirigiendo por la senda de la sabiduría, guiándote por senderos de rectitud. Y esto es para que cuando camines tus pasos no sean estorbados y si corres no tropieces. Entonces, la dirección de Dios para nosotros ha sido siempre constante en el corazón de Dios desde el principio. Él dirigió, él guió a Adán para que caminara, lo llevó incluso lo puso en un lugar en el que él tenía que labrar la tierra. Él le dio las indicaciones de lo que debía hacer y lo que no debía hacer. Pero Adán, cuando ya pues Dios le da una esposa, él ya no atiende la dirección de Dios, ya no camina como Dios quiere que camine, él pierde la dirección, él se cae, se desvía de la senda. Y esto de senda, fíjese que en hebreo se dice michol, y esto significa un camino, es un camino estrecho entre viñedos, un camino estrecho entre viñedos. Y fíjese que no, yo quiero que usted se imagine que es un camino angosto, porque así dice la Biblia, que el camino que nosotros vamos a recorrer es angosto, es estrecho, porque por el ancho todos se pierden y es para muerte, pero el camino estrecho es para vida. O sea, el camino en el que hay ¿qué te digo? Parámetros o hay límites para que no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, porque si usted notó, el sendero es un camino estrecho que pasa entre viñedos. Es muy posible que esos viñedos hayan sido sembrados. La pregunta es por quién han sido sembrados. Entonces Dios no quiere que nosotros participemos del fruto que otro sembró, pero no otro de decir otra persona, sino que el otro, el enemigo. Y como él dice la Biblia que se había dormido el que había sembrado la semilla, y cuando se durmió, pues vino el enemigo y sembró cizaña. Entonces, el Dios de la gloria te quiere guiar por un camino estrecho. Sí, es difícil este camino, hay tantas aflicciones, hay muchas aflicciones, muchas angustias, muchos problemas. Se levanta Satanás de muchas maneras. Incluso pues usa hasta la misma familia en Cristo, usa al vecino, al que sea, pero Dios lo que no quiere es que te alimentes. Él por eso te quiere guiar por una senda, un camino estrecho, pero es un camino estrecho en el que Él te está escondiendo y te está guardando de que participes de otros frutos de otro sembrador. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Resulta que a nosotros nos llama la atención ver a la derecha, ver a la izquierda en este caminar, en la vida, en el trabajo, en donde sea. Pero cuando nosotros estamos viendo a derecha y a izquierda, quitamos la mirada de la meta, que es Cristo Jesús, y la ponemos en otros que siembran fruto no bueno para nosotros. Entonces, el Dios de la gloria siempre ha querido dirigirnos. Desde Adán, Él empezó a dirigirlo
pero él se desvió junto con su esposa porque puso la mirada en lo que otro había sembrado y no era para él. Siembra Satanás en la mente de Eva y Eva también viene y le dice, mira, este fruto que Dios dijo que no comiéramos es bueno, pruébalo. Y él lo prueba. En el camino estrecho, dificultoso o de grandes necesidades, te van a ofrecer participar de alimento que no es agradable a Dios, ni te conviene ni me conviene. Entonces el deseo de Dios, mira, si no le fue mal a Adán y Eva y a toda la humanidad a causa de que se desviaron de la dirección que Dios les había dado. Él los estaba dirigiendo personalmente. Hoy aún te dirige personalmente Dios a través de su palabra. Está en mi boca la palabra que Dios puso en mi corazón, la que leí, pero realmente viene de Dios, o sea, viene del mensaje que Él envía a través del Proverbios 4. Entonces, esto de guiarte Él por la senda es para que tú y yo, para que usted y yo caminemos en senderos o en caminos de rectitud, ya no desviarte o inclinarte a izquierda, a derecha, o al frente o atrás, a lo que no te tienes que inclinar. Entonces vea, cuando usted camina, dice en el versículo 12, cuando camines, tu paso no será estorbado, y si corres, no vas a tropezar. Hermano, mire, tenemos que caminar con paciencia, sí, pero hay momentos en que tienes que correr. ¿Se recuerda de José? José, cuando estaba siendo prácticamente eh, violado, asediado por una mujer para que tuviera relación íntima con él corrió. Y en ese correr, él no tropezó. Él tuvo, bendito el Señor, el auxilio del Dios de la gloria, porque aunque corrió en ese momento, corrió del mal. Cuando estás huyendo del mal, no vas a tropezar. Cuando sales corriendo del que miente, del que engaña, del que te lleva a participar de cosas desagradables y que quebrantan el corazón de Dios cuando lo transgredes, y cuando estás huyendo de eso, no vas a tropezar. No, mire hermano, fíjese que ya no volvimos a ver a fulano, dicen los amigotes que antes tenías o las amigotas que antes tenías, las amigas adoradas, las queridas. Entonces, cuando usted huye de ellos, pues dicen, bueno, este se fue y ya ni lo vimos, porque te apartaste, huiste y corriste para huir de probar y participar del fruto de la carne, de fruto de personas que están usadas por el mismo Satanás para darte o convencerte, mejor dicho, de hacer participar de fruto que no viene de Dios. Y dice en el versículo 13, aférrate, aférrate. ¿De qué? De la disciplina. No la dejes ir, guárdala porque es tu vida. Esto de aferrarse, hermano, es importante ver que esto de aferrarse es apoderarse, es sujetarse firmemente. O sea, tengo que sujetarme firmemente a la disciplina. No la puedo dejar pasar. Ah, pero es que, mire, la Biblia dice tal y tal cosa. Sí, pero es para mi bien y para tu bien. No dejes pasar esa doctrina, esa enseñanza, esa disciplina que Dios da a través de su palabra. No sigas el sendero del perverso. No camines en la senda de los transgresores. Pero ¿quién es el perverso? Fíjese que estaba leyendo esto del perverso en el diccionario, pero me pareció muy idóneo en el griego. Y fíjese que, perdón, no estoy equivocando. La definición de perverso viene de una palabra que es charat. Esta palabra significa precipitarte o lanzarte. Mire, el perverso realmente lo que es uno que se precipita a él mismo
o lanza a otros. Pero ¿a dónde se precipita? Pues lógicamente, para precipitarse es como cuando estás en una torre y te vienes, o un precipicio, para hacerlo más puntual y más claro. Este precipicio al fondo es un barranco, es una caída a un lugar donde hay muerte. Entonces el perverso está llevando a las personas a que se lancen al abismo, a que se lancen al infierno. Entonces por eso Dios está muy interesado en que guardes y te aferres y nos aferremos a la disciplina, porque es tu vida. La disciplina o la corrección de parte de Dios es nuestra vida. No camines por el camino del perverso, porque lo que está haciendo es lanzarte, es hacer que caigas en un abismo y te precipites. Mire, el consejero de malos, el consejo de malos, dice la Biblia en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni en consejo de malos. Entonces, esto del consejo de malos es de lo que más tienes que tener, o tengo que tener cuidado, hermano, y debo caminar en la consejería o en la disciplina del sabio de sabios, del que sí te ama, del que te quiere llevar al camino, pero al camino hacia el cielo, al camino hacia Dios, y su nombre es Jesucristo. Tienes que oír la voz de Jesucristo y los consejos y las correcciones que Él da a través de su palabra. Y este libro de Proverbios se encarga de corregirnos mucho a nosotros, hermano. Pero fíjese que sigue diciendo en el versículo 15, bueno, vamos a enfocarnos en que dice que no camines, no sigas el sendero del perverso y no camines en la senda de los transgresores. ¿Quiénes son los transgresores? Los que pecan, o sea, transgredir es que te importe poco los mandamientos o el deseo de Dios, que diario y a cada momento pues estés rompiendo el deseo de Dios y la voluntad de Dios. Eso es transgredir, es pecar. Entonces, pero también dice que en cualquier lugar que ellos hayan puesto su campamento, evítalo y no vayas allá. Vuélvete de él y sigue de largo. Oiga este consejo tan precioso. Y por eso es que a nosotros los cristianos, ay, ese se volvió creído. No me volví creído. Estoy simplemente procurando, si veo, aleluya, un puesto, un campamento donde hay perversos, donde hay gente que solo te está lanzando al mismo infierno, al mismo abismo, al mismo infierno, perdón, lo que tienes que hacer es evitarlo. Evítelos, por favor, está diciendo Dios en esta porción de la palabra. No vayas allá, vuélvete de él y sigue de largo. Pasa de largo, no te pongas, pero ni siquiera a oír un poco, mucho menos a ver un poco, porque por ver y por oír va a llegar a tu corazón. Lo que veía y lo que oía María subía a su corazón. Y cuando subía a su corazón, aleluya, esto se dio como un engendramiento usted puede ver que María fue engendrada por el Espíritu Santo, pero todo lo que se hablaba de Jesús, ella lo guardaba en su corazón y pudo dar a luz a Cristo. El deseo de Dios es que a través de la palabra, que es esa semilla que te engendra para parecerte más a Cristo y un día ser tan parecido a Jesucristo, que Dios, pues bueno, venga y diga, ala, cómo se parece a mi hijo, por eso lo voy a amar más. Que un día Dios pueda decir de usted y de mí, he ahí mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces, huye, corre, aleluya, pasa de largo cuando veas un campamento de perversos, de gente malévola, de gente perversa, porque ellos no pueden dormir si no han hecho el mal. Pierden el sueño y no pueden descansar. ¿Qué pasa con ellos? Pierden el sueño, no tienen descanso, no pueden descansar. ¿Pierden qué? El sueño y no pueden descansar. ¿Pero por qué?
porque ellos viven del pan de la perversidad. Se les ha vuelto la forma de vivir, el hacer caer a otros. Yo creo que usted medite. No es muy posible que en muchos momentos de su vida usted y yo hayamos sido esos que hacen caer en abismos a personas, o lanzamos al mismo infierno a muchas personas con nuestras acciones y con nuestras bocas y con nuestras ideas fabulosas y fantasiosas que tenemos para hacer que otro caiga. ¿Ha sido lo que has hecho en tu vida? ¿O lo has hecho, lo que has hecho, lo has hecho para que ellos tomen la senda y el camino verdadero, que es Cristo, que lleva a vida y que lleva a paz eterna? Pero fíjese que dice que ellos no pueden descansar porque ellos viven de esa perversidad, se emborrachan con el vino de la transgresión. O sea, pecar deliberadamente y continuamente se convierte como en un vino para el transgresor, y les gusta tanto el pecado que se embriagan, se emborrachan en ese pecado. Pero mire, el borracho es el que está allá en la cantina. No, el borracho puede ser usted y yo cuando nos emborrachamos de el vino que dan ellos. Por eso cuando dice que Él quiere que caminemos por la senda es un camino entre viñedos. O sea, hay vino que te va a llevar a una borrachera que es para muerte, para que tu alma se pierda. Entonces, Dios está interesado en guiarte, en dirigirte, en que te aferres, en que te apoderes de esa palabra, en que te aferres a la palabra de Dios. Dice, voy a terminar, me parece que está el 17. Pero dice, ellos viven y se emborrachan con el vino de la transgresión, pero el sendero de la rectitud, o sea, el camino estrecho y difícil, y quizás entre muchas ofertas, no, es seguro, entre muchas ofertas de parte de Satanás, pero ¿sabes qué? Dice que ese camino es como la luz de la aurora, como la luz del alba, brilla, y su brillo es en aumento hasta llegar al día pleno o al pleno día. ¿Estás caminando? ¿Estamos caminando como la luz en la senda de vida, como la luz de la aurora, en la senda de la rectitud que te lleva a vida? Camina, pues, mi hermano, en el nombre de Jesús, como dice en el versículo 14, no sigas el camino del perverso y no camines en la senda de ellos. Aleluya. Te bendiga Jehová. La mejor de las bendiciones es escuchar la palabra y ponerla por obra. Te bendice Pastor Bernal Ursúa, de APDM Zacapa, Casa de Oración. Bendiciones. Vamos a estar subiendo el video completo. Está atento en este perfil de Bernal Eduardo Ursúa en TikTok, o en Bernal Eduardo Ursúa en Facebook, o Casa de Oración o Bernal Eduardo Ursúa en YouTube. Te bendigo, la mejor de las tardes. Bendiciones.